Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y hoy queremos estudiar el versículo 39. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Queridos amigos, dentro del contexto de la narración, es decir, el contexto bíblico, le llamamos a esto, este versículo muestra el fruto inmediato del encuentro entre Jesús y la samaritana aquí junto al pozo. Es decir, aquí ya estamos mirando en los frutos. Ya teníamos que estar anteriormente sobre la cosecha, ¿verdad? Pero antes de eso que se necesitaba el sembrar. Y hablábamos ahí que es una continuidad. Bueno, aquí ya te está poniendo un poco la síntesis, es decir, ya tenemos un poco la cosecha, es decir, la respuesta, la reacción del pueblo ante este encuentro entre la samaritana y Jesús. La misión, por lo tanto, pasa ahora del diálogo personal, de la fe de esta samaritana con respecto a Jesús, pasa a una fe comunitaria y la mujer convierte así su propia vida, su propio mensaje o lo que a ella le tocó en una misión. Le toca a ella entonces llevar ese evangelio, esa buena noticia, pero no solamente vivirla ella sola. Era interesante, Pendemando Abba, que ella había tirado todo su cántaro, dejó todo lo que sea que significaba dejar las cosas pasadas, y ahora ella se pone en camino y se va hacia este encuentro. Ella es mediadora, por lo tanto, de este anuncio en la misión. El evangelista aquí San Juan subraya que la fe nace de un testimonio sencillo más que de un discurso doctrinal. Ya tengo alguna vez ya en el aspecto doctrinal. Y por eso es que después, queridos amigos, nosotros como que decimos simplemente hoy, como si fuese que el aspecto de la vida cristiana consista simplemente en un, aquí, cerebrotónico, ¿verdad? O sea, solamente en el cerebro, el conocer, el conocimiento como una doctrina. La vida cristiana, queridos amigos, no es doctrinal. Tiene doctrinas, pero toda doctrina es justamente para que nosotros lo llevemos a la vida. Upea goñandela ya vida, testimonio. Apea y nada la cuña carayo ya caña de esta samaritana. La palabra proclamada se vuelve eficaz porque brota de la experiencia vivida. Napebena, experiencia vivida. Upeala ya subrayana, upeala ya echana. Hay una expresión aquí que se emplea que es el pisteuein, plenamente, adherirse plenamente, completamente, pisteuein, es decir, el creer, pisteo, ¿verdad? Mientras la palabra que es proclamada siempre es el logos, ¿se acuerdan? El logos es una palabra muy conocida del griego que tiene el sentido revelador. El logos es la palabra, palabra, acción, la logos. Más pisteuein, entonces, que significa un adherirse, pero de una manera confiada, de una manera plena. Y el testimonio, el famoso martiría, que es la declaración personal, que ella declara, ella dice, ella transmite. No es famoso oye endaye, no. Llego anga hoy porque él me ha dicho, porque él, se dan cuenta cómo también en el texto se subraya ese, me ha dicho todo lo que he hecho, es decir, es su propia experiencia. Shelamon UABM es el martiría, mi mismo testimonio, esa declaración personal que comunica la verdad porque upea oiko shereje, así Por lo tanto, indica que la fe surge de un encuentro aquí, por una parte, un encuentro narrado, es decir, un encuentro proclamado, apego a la misión. Y tengo la hoy la encuentro y para dar un paso, llamamos uraena. ¿Cómo creeremos, le dice a Pablo, si nadie nos ha predicado? Alguien tiene que predicar. Aquí está la mujer que anuncia, que dice. Pero por otra parte, queridos amigos, que es un anuncio compartido. ¿Por qué? Y porque no es una doctrina.
Sheikuaminte, oye, ese aleva, no, yo lo he experimentado. Esa es la vida cristiana, queridos amigos. Todo lo demás, ya iré. Esto es lo esencial y lo fundamental. Entonces, para transmitir la vida cristiana tenemos que pasarlo por la experiencia y lo tenemos que comunicar, es decir, lo tenemos que compartir. Desde un contexto histórico, este evangelio refleja la expansión temprana ya del cristianismo fuera del mundo estrictamente judío, es decir, que ahora ya comienza a abrirse a otros mundos, a otras culturas. Los samaritanos, tradicionalmente separados religiosamente, aparecen aquí como los primeros creyentes no pertenecientes al círculo inmediato de Israel. Los samaritanos están en el mismo territorio, son considerados ahí al costado, donde hay entonces oreres de Guayama, pero sin embargo podemos decir que a pesar de no pertenecer a este círculo inmediato de Israel, nosotros sabemos que ya son los primeros, entre comillas, ya los paganos, los primeros. El primer pueblo a quien tenemos que evangelizar, que nos lleva a la idea de la universalidad. Esto muestra la comunidad joánica, interpretando su propia experiencia misionera, donde pueblos distintos acogían el evangelio mediante testigos locales. Quiere decir, queridos amigos, en el año 100 ya existían varias comunidades. Y esta es una manera también, como el autor sagrado está queriendo mostrar, que lo que nosotros estamos haciendo dentro de una universalidad, es decir, nuestra misión es de que el evangelio llegue a toda la humanidad. No es porque nosotros nomás se nos ocurre ahora, no. Jesús, ya en la conversión con esta samaritana, le da esta fuerza por el cambio, por el espíritu, que le empuja, ¿verdad? Ella a compartir, lo comparte en comunidad. Y es esta comunidad entonces que hace este camino de encuentro con el Señor. Toda misión tiene que llevar a ese encuentro. Por lo tanto, es una transición histórica hacia la universalidad de la salvación. El anuncio se transmite a través del kerigma, es decir, a través de la proclamación pública. Dice la kerigma. El kerigma en griego quiere decir que tenemos que dar a conocerse. Yo que la ñandena ñamosarambi ñamanda ye cualcaino lleva peñande llana iba de cueñande. Y es cuaguana, es la única manera. O si no, el evangelio nunca llegará a su destino porque tiene una misión específica, ¿verdad? La fe, que se expresa como pistis, que es la confianza existencial, y luego la conversión, que es el carpós, eso es lo que genera, ¿verdad? El carpós, ¿se acuerdan? Es el fruto maduro. Pero para eso, todo este proceso. Alguien que lo anuncia, alguien que expresa su propia experiencia y no simplemente doctrinal. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 4, versículo 39. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Dentro de un contexto cultural, antropológico, este versículo nos sitúa en esta escena que revela el poder del relato personal, en la construcción de creencias colectivas. Atención, el relato personal que tiene su fuerza para construir, queridos amigos, la creencia colectiva. Es decir,
solamente desde nuestra experiencia, peñande ñañandúja, peñande yahuerecoa, peñande recoebe, upeañande y catuya lleva la yajecuabojañame, ñande la pichacuera. Y esto es lo que va a llamar y hace que la gente se pueda convertir. Por eso nos habla de una creencia colectiva. En las sociedades donde solo se hablaban y se transmitía oralmente, es decir, sociedades orales, el testimonio directo posee mayor autoridad que la abstracción teórica. El testimonio directo. Tradición oral, ¿verdad? Entonces viene. No es que simplemente una elucubración, no es simplemente una propuesta, sino que es ese testimonio que se te está contando. Y por lo tanto, esta mujer no enseña doctrina, sino que enseña experiencia. Y esa autenticidad genera confianza comunitaria. El grupo, por lo tanto, reconoce en su historia narrada un sentido que interpela a su propia vida. La fe aparece como un fenómeno relacional. La fe, entonces, es relación, queridos amigos. Aquí, este cambio que va a existir en la comunidad, que es una comunidad, es un grupo. Entonces, sucede, queridos amigos, gracias a una experiencia, pero de relación, experiencia de relación, de una persona, pero que hace llegar ese mensaje a la comunidad. Por lo tanto, aparece como este fenómeno relacional transmitido por el vínculo de la persona. Alguien tiene que hacerlo, querido amigo. Alguien tiene que hacer de misionero. Ahora, esta dinámica de transmisión crea la comunión koinonía, es decir, la participación compartida. Participación compartida. Entonces, entero beteaña menguiana upebe, entero beteaña de yacu eana upebe, allevas entero beteaña en bojasana, peñan de yarañe. Y ahí se comparte esa unión grande, esa fuerza, la koinonía. Y así produce esa verdad vivida, es decir, la aletheia, una verdad revelada. Y conduce también a la zoe, es decir, a la vida plena en relación. Esa vida plena que es en relación, queridos amigos. Qué lindo que es, ¿verdad? Cuando uno lo mira y lo entiende desde este punto de vista. ¿Por qué? Y porque toda la vida el cristiano en realidad siempre está apuntando a la comunidad. Siempre estamos apuntando a esa relación íntima del hombre con la persona, del hombre en su comunidad. Diga, estoy entonces la yajeyareña, deja ya es shela y cuapá. No. Koinonía, por eso decíamos, koinonía es una participación compartida y es desde ahí donde este grupo reconoce también su historia narrada. Es decir, yo reconozco mi historia, yo puedo mirar sobre mi propia historia en la medida en que alguien en esa relación también que le sucede dentro de mi comunidad me está abriendo los ojos. Eko kuñagaray ko ala oya poina. Ako kuñagaray o uhamombe uishueguera. Me ha dicho todo ello, me ha dicho todo, es decir, ella primero de su propia experiencia, me ha dicho todo lo que he hecho, me ha dicho todo lo que he hecho. Y por lo tanto, ella está transmitiendo no solamente, decíamos desde el inicio, un aspecto teórico, un aspecto que va solamente a la cabecita, lo doctrinal, lo escrito, sino que a Beñandé, a lleva, ñamaña, mañana, porque es una relación verdadera de encuentro entre las personas. Y eso es lo que cambia, queridos amigos. Esta mujer va a cambiar la vida de toda una comunidad, pero porque expresa sentimiento, expresa vida, expresa lo que a ella le sucedió. Doctrinal. 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 Todo eso es, querido hermano, el escuchar simplemente significa un aspecto doctrinal. Porque a ella deco cambia. Sos diferente.
haces un camino verdadero de salvación y de conversión. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 39. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Hay algunas palabras claves, ciertamente, como siempre, la palabra episteusan. Esto quiere decir creyeron. Episteusan, o viaje, ¿verdad? Entonces, indica, queridos amigos, una adhesión interior, pero esta adhesión interior basada en la confianza, agüerovia lleva, pero porque confío lo que vos me estás diciendo. Confío lo que vos estás narrando. Es una adhesión interior, atención. Nuestra propia adhesión a esta persona, pero porque hay totalmente y absolutamente, hay confianza en lo que está diciendo. No es una aceptación ya es huella intelectual. A ver, ya came. Aceptación intelectual, sino que hay una entrega personal a Cristo. Aquí, queridos amigos, esta mujer entendió, esta mujer sabe lo que se le está diciendo. Hay un paso más del judío que pasa después a revelarse, ¿verdad? Como un profeta, Jesús, pero después que llega a su ápice diciendo, bueno, y este con quien está hablando es el Mesías. Que pucha, esta mujer se adhiere, esta mujer deja todo, deja el cántaro, quiere decir su vida pasada. Pero ahora no solamente ese cambio, esa conversión, sino que cuando ojo ahí lleva a vamos a Rambí, hoy cual cae entero eteame. Me ha dicho todo. Vengan y vean, experimenten. Ahí está. Siempre es una experiencia. Entonces, aquí el texto nos enseña que la fe nace del encuentro, pero mediante otros, pero otros que creen totalmente. Creen porque ellos se adhieren. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Yo soy la única Biblia, yo, tu vida, lo que yo soy. Upean entonces la gente o mañana o esa. Esta es la única Biblia que lee la gente todavía. Nadie la interpreta ojo porque cuando tomamos este libro, iluminamos de un aspecto doctrinal. Está con ellos mi secta, protestante, que lo toman de una manera literal. ¿Pero por qué lo toman literal? Porque justamente a pesar de que ellos critican el aspecto doctrinal, sin embargo, doctrinal quiere decir vos aferrarte a la letra. Pero dice la doctrinal. Acá ni mirando y acá criticaba la doctrina porque la doctrina como una cuestión de invención en todo caso. Eso es lo que ellos quieren dar a entender, ¿verdad? Como que ustedes inventaron cosas, ¿verdad?
Eso, más o menos lo que se quiere decir. Pero no. Doctrina, queridos amigos, es simplemente interpretar la misma Biblia así literalmente como está. No, porque dice aquí, porque está aquí. ¿Dónde está que se reza el rosario en la Biblia? Y así cosas. Más que nada te dicen, ¿verdad? Porque no tiene esa capacidad de una reflexión y de entender que el aspecto doctrinal es elemental y fundamental, pero en la medida de que la doctrina, es decir, la buena fe, nos lleva a la adhesión personal con Jesucristo. Por eso esta palabra es importante y eso solamente lo hacemos, queridos amigos, mediante la mediación. ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué estás aquí? Etcétera. Y por la mediación de tus padres, de tus abuelos, de tus amigos, de tu educación, de tu colegio. Ahora, otra palabra también es la atestiguaba. Eso se dice emartirei. Emartirei, verbo que describe declarar lo experimentado. La mujer comunica su historia sin argumentos. Va directamente. No me enseña argumento complejo. La exégesis muestra que el testimonio auténtico tiene fuerza transformadora. Por lo tanto, no hace falta, queridos amigos, venir aquí como para decir, ¿verdad? Pero de una manera simplemente argumentativa, para ver un poco si esta historia mía, le voy a argumentar punto por punto para que ustedes crean. No, dice el Señor, sino que tu misma vida es el mejor argumento que le cambia a las personas. Upeoto la yande lleva tatañena. Yande ya pota añetete peñande yara yiruya yande peñande yara hoy cuan yande ja peñande yara o moya yande peñande no debe, ¿verdad? Entonces, por eso este testimonio auténtico tiene fuerza de por sí transformadora. Ñande cambiata catuete. La ñandeña genduro ya guapilla calculaña mañana ya echao pilla es bueno ajata coanga peñande yarara pues. Entonces, ahí está. La fuerza transformadora se realiza en la vida de las personas, en nuestras vidas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 39. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Me ha dicho todo lo que he hecho. Bueno, dentro de estas enseñanzas, como siempre, la palabra de Dios en este versículo 39, la fe nace del testimonio. Vean, importante, el martirio, ese es el testimonio. Es decir, es capaz de entregarse, de dar, o sacar, na ave. Peala sereco, cueja, peala me EPM, pelle polle testimonio. Da yo ya me discurso original, sino que les doy la propia vida, la propia entrega. Bueno, esto es fe que nace de la experiencia de vida. Dios actúa a través de personas comunes. Y esto, más claro que esto, imposible. Cada creyente puede anunciar, o mejor dicho, cada creyente, queridos hermanos, está llamado a anunciar. Esta es nuestra vocación y nuestra misión. El cristiano de por sí. El martirio, yo recuerdo a los padres de la iglesia cuando hablaban de la síntesis, decían, de la vida de Jesús. Más Peñán de Yara. ¿Quién es ese Jesús?
Y los padres de la iglesia decían, utilizando los elementos esenciales del misterio de salvación. Primero dice, Jesús nació para morir. Murió en la cruz para resucitar. Resucitó del sepulcro para subir al cielo. Sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos hoy los alter Christi. Ahí entra. Quiere decir que nosotros somos los mártires, somos los testimonios, somos los testigos. El testimonio de la presencia de Cristo. Y esto, querido amigo, por eso Dios actúa a través de las personas sencillas, personas como nosotros, Pebena, los alter Christi. El cristiano es el otro Cristo, hoy, aquí y ahora, testimonio. Otra verdad que tenemos que subrayar, queridos amigos, como enseñanza, es que la verdad se comunica siempre con sencillez. Con sencillez. De allá acá en la estilo doctrinal, elucubraciones tan difíciles que al final de cuentas no nos lleva a lo esencial y lo fundamental. Aquí cuando hablamos de que la verdad comunica y se comunica con sencillez, quiere decir que estamos mirando a la autenticidad del discurso. La verdad que se comunica con cosas sencillas del día a día. Porque le he visto, tuve una visión y vino ahí y me habló esto y me habló aquello y vino el Espíritu Santo y me habló y vino no sé quién y me habló todo. Ya es camante hoy la alguien o un de oñe en acame. ¿Entienden? Queridos amigos, la sencillez, ahí está el testimonio. El testigo es el que transmite con sencillez el plan de salvación. La pella y cuando entonces están baela y ponaya y apotajinaya. Porque algunas veces la gente ahí es muy para acá, porque hay como mucha sencilla cuerda que entiende y dice, pero ¿qué es lo que me viene? Yo te voy a contar algo. Yo cuando estaba ahí, se me apareció ahí, estaba un angelito y que me hablaba aquí, que me hablaba allá. ¿Sabes qué? Es más fácil descubrir a Dios ahí. Ahí está tu hermano que necesita un pan, necesita que se le lleve al baño. Ahí está tu mamá, ahí está tu papá, que necesitan que le cuide. Ahí está tu hijo en Mocambú. Ahí está tu hijo, sentate, habla con él. Ahí está tu hijo que necesita de tu amor. Ahí está tu esposo con que tenés que dialogar. Sentate a la mañana temprano, tomar mate con él. Bueno, bla, 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 bla. En las cosas sencillas, las cosas de todos los días. Esto se llama encarnación. Y ya lo oye esa caña de a través de la carne, incarnis. Hay otra verdad muy profunda como enseñanza, que la comunidad escucha historias. La comunidad escucha historias, es decir, nosotros podemos evangelizar y debemos evangelizar mediante la relación. Escuchar historias significa escuchar tu vida, escucharte a vos, entrar en relación. Solamente podemos evangelizar mediante esa relación, la escucha. Ñaño Hendú, Yaikwami, ñandendas ahí que tenemos el último descubrimiento o no sé qué cosa. Ni somos los únicos, ya dijimos en otras oportunidades, que estamos descubriendo aquí la pólvora. No, lo vamos a descubrir, vea. Lo vamos a descubrir. Así es que ñandé con agalaya potagina es saber escuchar dentro de nuestra historia, escuchar la historia de la gente, del pueblo, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios actúa. Y luego, queridos amigos, como última enseñanza, la gracia supera fronteras. Cuando estamos hablando que la gracia supera fronteras, es la apertura que tenemos que tener a todos los pueblos, a todas las personas. Diga, tú y la ñaña en bote lleva. Sino que aquí la mujer sale, ¿verdad? Y anuncia y le dice, he conocido verdaderamente. Y lo digo porque yo lo he experimentado. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.